Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. El libro flotante, El desterrado, La luna nómada, El síndrome de Falcón, son algunos de los libros que ha escrito Leonardo Valencia, un escritor ecuatoriano prolífico que vive en Barcelona y que luego de un año ha vuelto a Quito para dictar una asignatura en el doctorado de la Universidad Andina de Literatura. Además es un escritor que tiene su columna quincenal en Diario El Universo, un columnista muy leído en este país y que el día de hoy nos acompaña. También está con nosotros nuestro querido amigo Carlos Arcos Cabrera, que nos ayudará a hacer este diálogo, esta entrevista, como lo hace cada 15 días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Leonardo. Buen día, Miguel. Buenos días. Buen día, Leonardo. Bienvenido acá a la tertulia, a la quincena literaria. La quincena literaria de la tertulia. Leonardo, ¿qué tal volver a Quito un año después de ausencia? ¿Qué tal la ciudad? ¿Qué tal este tiempo que ha estado usted en Barcelona? Supongo que añorando volver al Ecuador, aunque sea un poco. Sí, bueno, siempre, o sea, casi vuelvo a un ritmo anual, a veces inclusive hago 2 visitas al año y la verdad con mucha ilusión y con muchas ganas, porque efectivamente extraño mucho venir a Ecuador, estar con la gente, caminar por sus calles, pasear, ¿no? Y la verdad que, como digo, con muchas ganas, porque como siempre digo, me voy muy cargado de energía, de nuestra energía tan fuerte y que la verdad que me permite pues llevar la vida en una Barcelona que tiene también sus cosas particulares, pero en la cual se extraña mucho Ecuador, ¿no? Y bueno, y cuéntanos las actividades específicas acá, ¿cómo encuentras? Estás dictando esta cátedra en la Andina. Sí. Una universidad polémica, sí, ¿no? Bueno, no sé si polémica, pero por lo menos... O sea, en medio de la polémica, sí, asediada. Una universidad asediada. Sí. Cosa que debe ser extraña para usted, ¿no? Porque no, en Barcelona supongo que no estaba... No, para nada, claro, para nada. O sea, en un ambiente así. No, la autonomía universitaria en España es intocable, es intocable. ¿Y cómo encuentras el ambiente tú luego de un año? Porque estabas en otro momento hace un año, ¿no? Sí, bueno, sí, obviamente ha habido algunos cambios después de todo el problema de la elección del rector. No, yo creo que la universidad está en una postura muy digna de que se respete su autonomía y en ese sentido creo que hay que darle todo el apoyo posible porque en realidad no es solamente una universidad, yo creo que todas las universidades ecuatorianas están pasando por un problema muy grave. Un asedio. Un asedio y también un poco por la situación de la crisis económica, claro. O sea, esta restricción, estos retrasos en los pagos generan muchos problemas. Ahora, eso no ha afectado las actividades de la universidad sigue haciendo sus maestrías y sus doctorados, entonces eso avanza con absoluta normalidad. Y la verdad que es muy grato porque estoy aquí desde el año pasado, colaborando con la universidad, aparte de mis actividades en la universidad en Barcelona. Y la verdad que ha sido muy grato, pues, o sea, compartir las experiencias. Siempre es una cosa que me ha preocupado mucho, es decir, llevo muchos años fuera, llevo viviendo más de 20 años fuera, pero siempre siempre estoy organizando seminarios, cursos, talleres, porque necesito encontrarme con los jóvenes escritores ecuatorianos, o los no tan jóvenes también, que les gusta escribir, con los investigadores, porque yo creo que es muy, muy importante, ¿no? O sea, para mí el lector ecuatoriano es muy importante, y un poco la idea de compartir y aprender también, porque el hecho de vivir fuera te exige una particular intensidad para estar un poco al tanto, ¿no? Y la verdad que uno lo va consiguiendo, o sea, voy leyendo nuevos libros, conociendo nuevos autores, ese intercambio creo que es necesario, ¿no? Esta parte de la entrevista ha estado, creo yo, de un vuelo intelectual muy interesante, pero permítame, Leonardo, hacerle preguntas un poco más tontas, un poco más, digamos, anecdóticas, y que en realidad en una entrevista con un escritor suenan realmente estúpidas, pero yo quisiera hacerle
hacerle algunas preguntas de este estilo, porque a veces también el público se interesa por temas humanos sobre el escritor detrás de los libros que ha hecho, ¿no? Entonces yo le pregunto, Leonardo, por ejemplo, ¿hasta qué punto historias de amor que usted ha vivido, le han servido como pretexto para la literatura? Bueno, a mí a veces me han reclamado en algunos textos que por qué yo no ponía escenas eróticas, ¿no? Entonces, como que hay lectores que esperan escenas eróticas. Y yo un poco lo que decía y respondía era que yo respeto la vida íntima de mis personajes. O sea, ya bastante hacen trabajando para mis novelas. Sin embargo, en la novela que acabo de terminar, hay prácticamente 4 historias de amor. Entonces, y hay algunos puntos de escenas eróticas. Entonces, ahí ya un poco para el lector que tenía un poco esa expectativa, que obviamente no lo escribí para ellos, sino porque la historia lo pedía. O sea, pedía esas historias. Lo que pasa es que yo creo que tratar el tema del sexo, del amor en una novela, desde mi punto de vista, al menos como lo que a mí me interesa escribir, me gusta mucho lo elíptico, lo sugerido. Claro. O sea, es decir, no tanto llegar a las escenas en sí mismas. Al estilo de las 50 sombras. Sí, o como las de Henry Miller. No, a mí me interesa otra cosa, esa resonancia, esa especie como sutileza de lo que implica tanto el acercamiento, la seducción, como la parte posterior, me explico, es decir, ese momento en que ya se han encontrado las personas y qué ocurre. O sea, siempre este tema del núcleo, de que algo ocurre y cómo se vive antes, cómo se anticipa, se prefigura y cómo se viene después, es algo que me interesa mucho, ¿no? Entonces, ahí habrá estas historias de... Bueno, en Kazbek también hay una historia de amor, efectivamente, esa pequeña novela que es Kazbek, hay una historia de amor, pero habrá más en la novela nueva, ¿no? Ah, habrá más en la novela nueva. Sí. Esta novela, así, digamos, alguna breve pincelada que nos pueda dar para nuestros amigos que nos ven, un abrebocas para esperarla con ansias. Bueno, para empezar, el centro, uno de los lugares más protagonistas es Quito. Guayaquil prácticamente no aparece. O sea, el centro de la novela está ambientado en Quito. O sea, es un espectro que va desde los años 70 hasta el 2008. Hay 2 personajes que son de Quito y la historia transcurre mucho en Quito. Aquí me inspiré mucho en los 2 años que no la había podido escribir si no hubiera vivido yo 2 años de mi adolescencia. ¿Y por qué vivió 2 años aquí, Leonardo? Bueno, vine a Quito porque mi papá en esa época, cuando volvió la democracia en Ecuador y subió Rol 2, mi papá formaba parte de todo ese movimiento político que estuvo con Rol 2, el antiguo CFP. Entonces mi padre fue diputado, siendo cuencano. ¿Fue diputado? Sí, fue diputado, siendo cuencano, fue diputado por el Guayas, porque allá va viviendo muchos años en Guayaquil, entonces vinimos a Quito. Pero es interesante lo que me cuenta con esta anécdota, porque me da la impresión, Leonardo, de que usted viene de un hombre que era un hombre de la palabra. En el caso de su padre, la palabra dicha, ¿no? Un parlamentario siempre es alguien que maneja el lenguaje, que cree en el poder del lenguaje, que argumenta a través del lenguaje, que lucha por sus ideales a través del lenguaje. Y, o sea, me suena muy coherente que el hijo de esta persona haya terminado siendo escritor, un hombre de la palabra escrita, ya no dicha, pero que de algún modo hereda también esa forma de ver en el lenguaje y en la palabra una fuerza creadora de realidades. ¿Tiene algo que ver lo que le digo con lo que fue su relación con su padre? Puede ser. Yo tuve una relación un poco complicada con mi padre, pero al final tuvimos una muy linda reconciliación, por decirlo así. Me imagino que él no estaba de acuerdo con que sea escritor. Al principio no, claro. No, de hecho se resistió mucho, pero después ya se volvió un fan. ¿Qué quería tu padre? ¿Qué pensaba? ¿Qué deseaba de tu? Bueno, mi padre quería, como él era abogado, quería que yo fuera abogado. Claro. Yo estudié unos años Derecho y lo dejé. Pero en el fondo mi padre, fíjate, después de que él murió, encontré unos papeles que él había escrito poemas. Tenía varios poemas. Él era cuencano, era un gran lector, ¿no? Claro. Entonces, y siempre fue un hombre muy aficionado a la lectura y a él le debo haber tenido una excelente biblioteca en casa, ¿no? Claro. Pero no, él tenía un poco de miedo de lo que era el hecho de cómo es dedicarse a ser escritor, ¿no? O sea, le preocupaba un poco. Más bien aprendí otras lecciones de él referido a la política, ¿no? Es decir, cuando yo lo veía en el Congreso y mi padre era un hombre que siempre fue un hombre muy honesto, y eso es una cosa que me dio una gran lección, y con eso aprendí que meterse en política, mejor hacerlo escribiendo, haciendo crítica, no meterse dentro de la política, que es un escenario realmente muy problemático. ¿Su madre supo que usted era escritor? ¿Llegó a conocerle esa faceta suya? Bueno, mi madre murió cuando yo era muy joven, yo tenía 16 años, pero mi madre sí sabía de mi interés en escribir.
ella sí sabía mi interés en escribir y ella quería que me fuera a estudiar fuera literatura y que escribiera estas cosas, pero ya no pude tenerla. ¿Lectora, ¿no? ¿Tu madre? Sí, sí, una gran lectora, una gran lectora. Tu madre era de origen italiano, la biblioteca, y tu madre me imagino que tenía digamos, una literatura italiana. ¿Tú leías en italiano desde...? Sí, sí, lo que pasa es que yo nací hablando italiano, porque cuando llegó mi madre acá, mi madre no hablaba español. O sea, mi padre se fue a estudiar un doctorado en Derecho Tributario a Roma, conoce a mi madre y la trae, entonces yo siempre bromeo y digo, mi madre aprendió español cuando yo aprendí a hablar también. Entonces hablábamos siempre en italiano, mi madre tenía libros que se había traído de Italia, y de hecho me acuerdo de unos grandes libros, estos enciclopédicos de los estudios de literatura que se había traído mi madre, y yo por eso empecé a descubrir autores italianos, sobre todo autores latinos, no, anteriores inclusive, autores latinos y autores como Dante y esto, entonces estaban en esos libros. ¿Lampedusa tal vez? Eso ya fue más tardío, eso ya fue más tardío. Pero Dante te marcó, yo creo que hiciste una lectura bien temprana de Dante. Sí, Dante a mí me interesó mucho porque me planteaba justamente, en él encontré una cosa que tenía que ver con lo que yo sentía con la lengua española y el Ecuador. Recuerden que Dante con la Divina Comedia lo que hace es inventar el italiano, o sea, era una amalgama, encontrar una síntesis de todos estos dialectos locales, que es un poco lo que le pasa a un escritor en lengua española. O sea, es decir, nosotros si pensamos y abrimos el espectro y leemos literatura colombiana, argentina, mexicana, española mismo, claro, nosotros tenemos que encontrar un punto de suma, que no de resta. O sea, yo entiendo que puede haber autores que optan por un registro más local o coloquial, pero a mí me interesa un poco esa suma, ese punto de encuentro. Si vamos a autores, un poco la lección que a mí me interesaba, por ejemplo, autores como García Márquez. García Márquez es verdad que habla de unas realidades muy propias, pero su lenguaje es una suma, no es un calco coloquial del habla colombiana. Ahora que menciona García Márquez, yo recuerdo que cuando murió García Márquez, leí un artículo muy interesante en El País de Antonio Muñoz Molina, un novelista que usted admira mucho, y que decía que en realidad a él le interesó mucho García Márquez al principio de su formación, pero que llegó a tener un problema al final con estos escritores caudillos, estos escritores inmensos que participaban activamente en la política y en la vida pública, como García Márquez en Colombia, Vargas Llosa en el Perú, quizá Neruda en Chile, y que él prefería un poco los escritores como al estilo de Onetti, que vivían en el silencio, lejos del mundanal ruido. Y yo quería hacerle esta pregunta precisamente por su padre, porque su padre era un hombre de Estado, un hombre de la vida pública. ¿Hasta qué punto, Leonardo, el escritor debe opinar, debe denunciar cuando ve que hay una violación, debe participar con su opinión en los debates políticos? Yo le hago esta pregunta porque usted tiene una columna. Exactamente, claro. sí quería referir. Usted tiene una columna. Entonces, no sé, es una tradición muy particular a la que usted pertenece de escritores que opinan, no de escritores caudillos al estilo de Vargas Llosa, pero sí de un escritor que participa en la vida pública. Bueno, yo creo que son dos extremos, ¿no? O sea, poner a García Márquez y poner a Onetti son dos extremos. Yo creo que la vía va más un poco por el medio, es decir, yo creo que un escritor de alguna manera, en el momento que tiene una palabra pública y una discusión, y unos lectores también, entonces yo creo que no está mal que pueda opinar y hacer ciertas observaciones. Otra cosa es que se dedique a hacer política y utilice la literatura y utilice una columna editorial para la política, para hacer política, porque o bien es un funcionario o está afiliado a un partido. Yo no estoy afiliado a un partido, no soy funcionario, y en principio rechazo esas situaciones, pero sí me considero un escritor independiente que quiero reflexionar sobre determinados temas. Ahora, es verdad también, y eso lo digo también por el contexto ecuatoriano, me aburriría escribir solo sobre política, no me interesa. De hecho, mis columnas giran más en torno a temas de cultura, a veces de política cultural, de literatura, no saturarlo, pero yo no veo por qué el escritor no puede participar en eso como cualquier otro ciudadano. La cosa es que lo plantee bien y lo escriba bien. Para retomar sin caer o, digamos, reconstruir este síndrome de Falcón. Obviamente. O sea, subordinar la literatura a un fin que no es el suyo. Obviamente. Sí. Claro, pero esos hay registros, ¿no? Una cosa es escribir una columna editorial y otra cosa es escribir literatura. Yo creo que la literatura hay que respetar ese espacio que tiene la literatura. Y yo también le hacía esta pregunta porque usted hizo una cosa que me parece muy importante, que generó controversia en su momento, y es que usted convocó a un grupo de intelectuales de muy alto renombre en la lengua castellana, creo que solo de la lengua castellana, no recuerdo si también de otras lenguas, entre ellos el filósofo Sabater, entre ellos el escritor Javier Cercas, y que firmaron una declaración
por la libertad de expresión en el Ecuador en el contexto de cuando el presidente Correa puso un juicio contra Diario El Universo y contra Emilio Palacios y contra Calderón y Zurita por el libro del Gran Hermano. Entonces usted hizo un pronunciamiento que aquí generó mucha controversia, fue un pronunciamiento que el gobierno respondió, y una de las respuestas fue incluso hacer una firma con los escritores del gobierno que respaldaban al presidente. ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentarse usted al poder desde el intelecto, desde el pensamiento, desde junto a estas personas que también ejercían el poder de la palabra y de la cultura? Bueno, yo creo que un poco por indignación, porque a veces quizás por ver el tema desde lejos, ¿no? Pero internamente también se veía, por indignación de la absoluta falta de respeto a la libertad de expresión, porque se puede discutir lo que uno quiera, pero armar un juicio millonario por un artículo, una columna editorial, armar un juicio millonario por un libro de investigación, perseguir a los autores, creo que puede indignar a cualquiera que tenga la más mínima noción de libertad para poder reflexionar sobre algo, ¿no? Entonces, y eso explica un poco la respuesta tan fervorosa que hubo de muchos escritores, claro, o sea, españoles y latinoamericanos y autores de primera línea, que un poco apoyaban un poco esta defensa de esta libertad, porque si no defendemos esa libertad de palabra, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ese es un tema muy importante y que apoya un poco a que se pueda seguir investigando. No se puede acallar la palabra, no se puede acallar la palabra, sobre todo tomando en cuenta cuando se quiere criticar a unas personas que hacen unos comentarios, que hacen unas críticas desde el puro poder. El poder ya tiene el poder, entonces tiene que estar abierto a recibir las críticas. Bueno, el tema es que digamos, el tema de la libertad de expresión creo que, digamos, se convirtió en el gran problema del país. Así es. Carlos Arcos ha hecho un libro hace algunos años que se llama El Invitado. Y en este libro del Invitado hay la experiencia de cómo un día la violencia del Estado puede destrozar la vida de una familia. Usted tiene un libro que se llama El Desterrado y que en el contexto del fascismo italiano también está presente la idea de la historia, con H mayúscula, transformando la realidad de unas personas y dejándolas desoladas, ¿no? O sea, cómo la política influye tanto. Estamos en un momento crepuscular de un proceso que ha durado 9 años. Usted como escritor, con todas las novelas que ha leído, con la experiencia del Invitado de Arcos, Cabrera, ¿cómo ve este fenómeno del poder? Usted vivió en Perú durante la época de Fujimori, ha vivido en una España que se reconstruyó después de una dictadura de 40 años. ¿Cómo ve este fenómeno del poder? Digamos que tiene esa capacidad de desolar a la gente, de destruir vidas cuando es megalómano, cuando es brutal. Yo giraría, no miraría la figura del poder, sino miraría al individuo. Mira, hay una anécdota que hasta ahora no veo ningún crítico que lo haya señalado en mi novela El Desterrado, que habla justamente del ascenso del fascismo de Mussolini en los primeros años de la primera mitad del siglo XX. Mi personaje principal, Orlando Dalbono, solamente dice una palabra en toda la novela. Es una cosa curiosa en el texto, solamente dice una palabra y es la palabra que lo condena. En vez de decir no, dice sí. O sea, un hombre rebelde es el que dice no. Y Orlando dice sí. Y es la única palabra que está puesta en discurso directo, ¿no? Porque se escucha, se pueden ver sus pensamientos, eso, pero verbalmente lo único que dice es sí. La única palabra que dice. Yo creo que esto un poco tiene que venir desde el punto del individuo. Importa el individuo. El individuo hay que medirlo entre el que dice sí y el que dice no. El que dice no a la corrupción, el que dice no a los abusos de poder, el que dice no a la intimidación, el que dice no al ocultamiento. Entonces, la clave está en el individuo. En cada individuo, en saber si dice sí o si dice no cuando no está de acuerdo con algo. Esa es la maravilla de la literatura y de la ficción y de la novela, que finalmente permite establecer o crear voces distintas que pueden decir sí o pueden decir no, y también de alguna manera los personajes tienen esa libertad, al final uno les escucha. Y lo que usted dice es importante, uno tiene la libertad de decir sí o decir no. Sí. Ahora, yo diferenciaría también entre poder y política. Yo creo que, digamos, a veces confundir política con un poder nefasto también lleva al empobrecimiento de la esfera pública, y en el fondo todos hacemos política, digamos, en cierta forma todos hacemos
política. Entonces yo sí creo que habría que diferenciar un discurso antipolítico por la corruptela del poder, que finalmente termina beneficiando a ese poder. O sea, poder y política son dos cosas distintas, ¿sí? Yo creo que ha habido experiencias políticas enriquecedoras de lucha por la democracia. Por supuesto, por supuesto. Hasta el activismo. Claro, hacia el activismo, claro, por política. Y un poder realmente autoritario, nefasto, del que, digamos, al cual nos enfrentamos en innumerables circunstancias. Sí, así es. Ahora, simplemente para cerrar el tema, yo sí creo que la maravilla de la narrativa es el hecho de que, y discúlpame que vuelva, digamos que retome el tema del invitado, el hecho de que incluso un torturador, Otiniano Yauri, tenga una voz claro, que debe ser escuchada y debe ser dicha. Así es. Porque finalmente el tema de lo humano es este tema casi sin fronteras. Vamos a tener que irnos a un corte comercial, pero cuando volvamos seguimos y retomamos este diálogo. Hasta un momento. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días, y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Les disuelvo solamente porque tengo la potestad. Eso es todo. Se mantiene y se ratifica una y otra vez. Yo tengo la capacidad de disolverlos. Y le preguntamos, ¿de qué se nos acusa? Pues busque y acúsese usted mismo y haga descargo, porque yo tengo la capacidad de disolverlos. Esta insistencia a invocar la competencia para disolver organizaciones es gravísima desde el punto de vista jurídico e, insisto, le está dando más que argumentos a la defensa y sobre todo a los órganos de supervisión, a los órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados, para que nuevamente el Estado ecuatoriano sea observado por este procedimiento irregular. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea.
www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Hace 20 años, cuando Leonardo Valencia escribió El síndrome de Falcón, era la época todavía en la que la literatura ecuatoriana tenía sus vacas sagradas vivas en ese momento. El poeta y novelista Jorge Enrique Adum había llegado al Ecuador desde París, ejercía, digamos, un padrinazgo importante como una figura muy respetada por los escritores ecuatorianos. Además estaba Eliezer Cárdenas, estaban algunos escritores ecuatorianos de ese tiempo que de algún modo sí heredaron el legado de Benjamín Carrión en el sentido de la necesidad de representar la vida del país, la cultura del país, ¿no? Sí, para, digamos, hay un tema que Leonardo lo plantea que es muy interesante, digamos, en términos de tal vez del cierre de este síndrome, o el debilitamiento de este síndrome, ¿no? O la remisión, digamos, para usar un término que usan mucho los médicos, ¿no? Claro, Leonardo señalaba en su momento, mucho después de la primera versión del artículo, que Polvo y ceniza de Eliezer Cárdenas, Pájaro, la memoria de Ewes, y también El viajero de Praga implicaban de alguna manera una ruptura, digamos, el ocaso, ya la remisión del síndrome de Falcón, ¿no? Por eso yo quería preguntarle a Leonardo, 20 años después de analizar la literatura ecuatoriana en ese contexto de los años 90, ¿cómo ve ahora al síndrome de Falcón? ¿Cómo se ha evolucionado 20 años después? ¿Ha cambiado la situación de la literatura ecuatoriana 20 años después? No, obviamente que sí, ¿no? De hecho, esas novelas que se mencionan, Polvo y ceniza, Pájaro a la memoria, El viajero de Praga, yo incluiría también una gran novela de Lupe Rumazo, Carta larga sin final. Es decir, son novelas que ya están liberándose de eso, son grandes novelas donde el sentido estético, el sentido del cuidado, como novelas que son novelas que se pueden leer tranquilamente en cualquier otro país, ya señalan un poco ese camino de apertura, ¿no? Yo creo que el tema ha cambiado mucho. Lo que pasa es que el síndrome de Falcón, y es una cosa que a mí me interesa ahora quizás ir desarrollando, es como es todo síndrome. El síndrome vuelve a aparecer de manera menos pensada. Entonces, porque hay otros factores, esas cargas y esos pesos que cargan los escritores, hoy se podrían extrapolar también a cuestiones como el mercado, por ejemplo, el mercado editorial, la presión editorial por las ventas, o a veces inclusive el discurso religioso. Vivimos época de un fundamentalismo fanático, terrible, en el cual eso también puede incidir. O sea, en el fondo son tratar de que el novelista, que se entienda que el trabajo del novelista tiene que liberarse de esas autocensuras dañinas, que no son censuras explícitas, no son censuras donde haya alguna autoridad que prohíbe, es más bien el mismo escritor que pierde su libertad expresiva creyendo que lo que se espera de él es una cosa determinada. Pero eso no sé si se entendió así, porque yo tengo información de que el libro molestó mucho a ciertos escritores en el momento que apareció. A Adum le molestó claramente su libro. Sí. Bueno, pues yo me alegro por eso, porque es decir, con el respeto que le tengo, pero me alegro porque en el fondo significa que algo se ha querido decir. De hecho, es muy curioso, el libro fuera tenido excelentes críticas y en Ecuador no. O sea, pero en Ecuador, claro, esto molesta a quienes controlan el discurso literario, y yo creo que un poco se trata la idea de generar otro punto de vista, ¿no? Y me alegro porque ese es el mejor síntoma. En la medida que moleste, pues significa que algo está removiendo, ¿no? Bueno, yo creo que llegó a un debate importante sobre justamente esta relación entre nación, historia y la función de la novela, el fin de la literatura como propósito, ¿no? En todo caso, hay una crítica muy interesante de Handelsman que publicó en el año 2009, ya, en el cual, digamos, señala que digamos, un poco en la perspectiva de que no es un síndrome único y que plantea una situación histórica de la literatura. Y la figura que plantea Handelsman es que finalmente es el escritor el que está sobre los hombros de
de Falcón, y Falcón es un hombre, digamos, que viene del pueblo, de alguna manera una relación compleja entre literatura y la realidad que rodea al escritor, ¿no? En todo caso, Leonardo, ¿cómo miras tu propia producción? El Destelado, sí, ese extraordinario libro que es el libro flotante. Que es La Luna Nómada, un libro de cuentos que se ha ido ampliando con los años. ¿Cómo ves tú en este contexto de esta, digamos, de esta ruptura, de esta remisión del síndrome de Falcón, de esta buscar una literatura autónoma y más ligada a su propia función y lógica, ¿no? Bueno, a mí un poco, tratando de resumir, que corre el riesgo de simplificar las cosas, a mí me ha interesado mucho el tema de dialogar entre distintas culturas, entre distintos países, porque no vivimos en un país encerrado estáticamente. Inclusive la persona que vive aquí estamos permanentemente recibiendo influencias, escuchando, viendo películas de fuera, somos migrantes también, ¿no? Entonces, para mí el libro flotante, uno de los detonantes del libro flotante fue justamente notar la migración en Barcelona, en la que yo coincidí, me explico, era ver toda la gente que llegaba, ¿no? Entonces, de alguna manera a mí me interesa un diálogo, una inclusión. Creo que la novela es el género poroso por excelencia, y yo creo que de alguna manera tratar de percibir, de que se incorporen todas estas múltiples realidades que no se pueden reducir a un discurso estricto de un país u otro país, una historia de la literatura, una supuesta expectativa de lo que debe cumplir una literatura dentro de una cultura nacional. Entonces a mí me interesa un poco esa mezcla, esa errancia, ese movimiento, porque creo que una de las situaciones de nuestra época, una de las características de nuestra época es precisamente el movimiento, el nomadismo, la migración. O sea, vivimos épocas de grandes cambios y que se está viviendo en todas partes, y que a mí, por mi experiencia personal, pues se me ha potenciado en lo que yo escribo. Es interesante porque principalmente, digamos, en La Luna Nómada y en el libro flotante hay un sujeto, digamos, que vive una diáspora. Principalmente en el libro flotante, pero también en varios cuentos de La Luna Nómada. Es un tema que a usted le interesa mucho, a mi entender, la situación alrededor de esta persona que tiene que desplazarse, que sufre un éxodo en su vida y que por tanto tiene dos memorias o más memorias, la de su origen y la del nuevo lugar a donde ha llegado. Sí, fíjate tú que es muy curioso ahora que lo mencionas, ¿no? La terminología y las palabras para hablar de estas condiciones del movimiento es muy vasta. Hay casi como una enciclopedia, ¿no? Porque se habla de diáspora, de exilio, de inmigración, de destierro. Es impresionante. O sea, eso es un síntoma. Las palabras son un síntoma de la época en la que vivimos, y cada una tiene su matiz. O sea, no es lo mismo un exiliado que un desterrado. No es lo mismo un nómada que alguien que sufre una diáspora, no es lo mismo un migrante que un viajero. Claro. Entonces fíjense que vivimos, y eso es una cosa que toca nuestra realidad, o sea, y no solamente por el hecho de que se va fuera de Ecuador. Miren los procesos internos. Una de las cosas que a mí me sorprende mucho de Quito y Guayaquil es la cantidad de experiencia de gente migrante, me explico, que han venido de muchos sitios, o que tienen muchos orígenes, o que sus padres son de muchos sitios, ¿no? O sea, yo mismo nací en Guayaquil, mi padre era cuencano y mi madre era italiana. Entonces, ya acá en Quito, pues veo gente que viene de distintos lados. Es que el mundo es así. Entonces, y eso es una cosa que a mí me interesaba reflejar, no solamente por la anécdota del desplazamiento, sino por lo que eso implica. O sea, ¿qué implica para una persona? Vamos con un caso muy sencillo, una persona que se muda de un barrio a otro, que cambia de una casa a otra. Hay que hacer toda una readecuación de la relación con el mundo, con las personas, con los amigos. Estás más distante de un amigo que era tu vecino a otro que vive ahora a 2 horas. Entonces, eso refleja un poco de cómo es la condición humana. Pero, Leonardo, hablemos un poco del proceso creativo, en el sentido de que hasta qué punto estas diásporas, estos viajes, estos traslados que usted en su vida ha vivido, ha experimentado, en el Perú primero, los años que vivió, luego en Europa. No olvides que viví en Quito también 2 años. Claro, el traslado desde Guayaquil a Quito. ¿En qué medida han incidido estas experiencias autobiográficas en su narrativa? Bueno, a ver, esto es una cosa que es muy difícil precisarlo exactamente, ¿no? Yo siempre digo que para mí, ¿cuál es mi verdadera casa? Mi verdadera casa es cuando escribo. O sea, de alguna manera el lenguaje es una manera de tratar de conciliar distintas voces, distintas palabras, para que encuentren un lugar fijo.
O sea, la vida es tan movible y tan evanescente también. La vida es así también, o sea, independiente que te muevas. O sea, pasan los años y uno dice qué pasó con todo lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que de alguna manera en la escritura uno trata de fijar y de contemplar algo, de darle una forma, de darle una cierta esfericidad, para tratar de entender qué pasó. O sea, yo siempre, mi gran pregunta no es solamente contar una historia, me gusta contar historias, pero es un poco tratar de entender y tratar de verlo desde otro lado, ¿no? O sea, una de las cosas más fabulosas que a mí me parece con la escritura es el hecho de que uno mismo, años después de que ha publicado algo y escucha las lecturas, los comentarios de los lectores, uno empieza a entender qué era lo que quería decir. Y esa es la parte del enigma, ¿no? O sea, ¿qué es lo que uno quería decir, ¿no? Y ese es el gran aprendizaje. Entonces, en el momento de la escritura, uno acepta los temas. No es que uno los elige fríamente. Yo no puedo elegir fríamente un tema, ¿no? Entonces, uno los acepta y lo que hace es un poco estudiarlo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me explico? ¿De qué manera se produjo eso? Y el lenguaje un poco trata de acercarse a esa situación, de encontrar un punto de encuentro, porque el lenguaje también está muy marcado por un determinado lugar. Entonces, ¿cómo opera el lenguaje? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo conciliamos las palabras para hablar sobre una historia? Yo quisiera, antes de pasar a usted, Carlos, hacerle una pregunta en mi papel de entrevistador. ¿Cómo vio usted el libro flotante? Porque muchas personas han pensado y lo creen, que el libro flotante es como Carta larga sin final, como El viajero de Praga, un punto de quiebre en la narrativa ecuatoriana. ¿Cómo vio usted como lector el libro flotante? Primero, es un libro para mí sorprendente. Sorprendente, ¿por qué? Porque de alguna manera me llevó a un dilema a mí, ¿no? Y el dilema es imaginar un Guayaquil sumergido. Pero no solo eso, sino un Guayaquil sumergido en el cual sus antiguos habitantes viven en islas y se han convertido también en realidad en unos potenciales exiliados de su ciudad, pero también que en el fondo quieren dejar esas islas, y al final el narrador, quien se va y escribe, si mal no recuerdo, de Italia, ¿no? Entonces, en realidad para mí es una novela fascinante, ¿ya? No solo fascinante, sino que yo creo que establece un mundo de ficción en el cual la realidad es recreada, un Guayaquil sumergido, un Guayaquil que nunca existirá. Quién sabe que, digamos, si existe este problema de cambio climático, efectivamente encontremos un Guayaquil sumergido, ¿no? Pero no solo eso, sino, digamos, esa relación de los personajes con la literatura, con la poesía, porque hay toda una reflexión también sobre la literatura y sobre la construcción de la memoria. ¿Sí? Entonces, a mí es una novela que crea un hito, y que crea un hito que lo diferencia radicalmente de otras visiones, no solo de Guayaquil. O sea, te digo, porque finalmente tú tienes una anécdota sobre cómo leyeron los europeos digamos, esa novela. ¿Sí? Pero para mí es una novela realmente fascinante. No le voy a dejar responder porque han sido solo halagos, pero yo sí quisiera decir que esta novela, El libro flotante, tiene una construcción de la memoria de la diáspora, y sobre todo de la memoria del lugar de origen y de esa gente que constituye para una persona su mundo durante una etapa de su vida. Cómo eso se puede evocar a través de los años y cómo Leonardo lo construye en la novela es una recreación hermosa. Con este mensaje nos vamos al siguiente bloque, corte comercial. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además, incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días, y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia
de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde el ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Les disuelvo solamente porque tengo la potestad. Eso es todo. Se mantiene y se ratifica una y otra vez. Yo tengo la capacidad de disolverlos. Y le preguntamos, ¿de qué se nos acusa? Pues busque y acúsese usted mismo y haga descargo, porque yo tengo la capacidad de disolverlos. Esta insistencia a invocar la competencia para disolver organizaciones es gravísima desde el punto de vista jurídico e, insisto, le está dando más que argumentos a la defensa y sobre todo a los órganos de supervisión, a los órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados, para que nuevamente el Estado ecuatoriano sea observado por este procedimiento irregular. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es. La mejor opción para estar informado en línea. El síndrome de Falcón, un libro que prácticamente conmocionó la crítica literaria ecuatoriana y que ya cumple 20 años. Leonardo, después de escribir este libro, después de escribir los cuentos, ahora que tienes una novela de casi 800 páginas, yo sí creo que, como habíamos hablado en el bloque anterior, el libro flotante constituye un punto realmente de quiebre en lo que ha sido la narrativa ecuatoriana y que de algún modo encarna todo el trabajo de Leonardo estético en el cuento, en El Desterrado, el trabajo crítico de Leonardo en El Síndrome de Falcón, y que ahora, digamos que en el libro flotante se plantea ya, se pone en escena todas esas teorías de forma estética, ¿no? Usted quería contarnos una anécdota sobre el libro flotante. Sí, bueno, un poco lo que comentaba Carlos, ¿no? Es decir, esta idea de este Guayaquil que queda destruido por una gran, queda sumergida la ciudad. No es una inundación de una lluvia, sino que son como 5 metros que sube el agua y la ciudad que destruye, los personajes se refugian en los cerros, ¿no? Que se convierten como en islas, ¿no? Bueno, es que esto en realidad es un punto básico para entender mi relación con la novela. O sea, la novela surge en el momento que se produce una fisura con la realidad. O sea, ocurre algo que cambia el entorno real.
Por eso, por ejemplo, se habla mucho de las novelas de amor, o sea, cuando irrumpe una historia de amor, todo cambia en la novela y eso arranca la novela, ¿no? Entonces a mí me parece interesante esto y lo quiero extrapolar, por ejemplo, a la experiencia de un terremoto, de un temblor. O sea, estamos tranquilamente en casa y de pronto empieza, el otro día me cogió el temblor acá en Quito, ¿no? Entonces, y empieza a temblar y tenemos que salir inmediatamente. Las novelas empiezan así, cuando llega algo que produce un temblor y qué pasa en el sentimiento de cómo nos sentimos en la calle cuando hemos tenido que bajar. Entonces eso ocurre en el libro flotante y se generaba una especie como de ruptura. El origen de esa ruptura me pasó en España cuando de pronto yo caminaba por las calles y empezaba a escuchar el habla de Quito, el habla de Guayaquil en la calle y lo empezaba a reconocer y claro, obviamente había pasado una catástrofe económica acá, pero de pronto yo tuve la fantasía de que había pasado una catástrofe de una inundación y todos se tuvieron que marchar. Entonces ese fue el núcleo que activó ese imaginario que se conectó con una experiencia mía personal que no viene a cuento ahora, que es el hecho de los niveles del agua cuando subían en Guayaquil, ¿no? Entonces que yo tenía pesadillas de y que creo que está cristalizado en un cuento de Leonardo, me da esa impresión. Y además es curioso porque esto de las mareas, del agua que, digamos, ese fluir, esa ausencia frontera, hay una reflexión tuya sobre el tema de que en el estuario, en ese enorme estuario del Guayas, dónde establece las fronteras, dónde comienza y dónde termina ese flujo y reflujo. Eso me parece que, digamos, queda el corazón digamos, de esa ausencia de un punto fijo. Sí, y eso se nota a lo largo de la narrativa de Leonardo. Y la búsqueda luego, que es fascinante, digamos, de ese sumergirse a ver la vieja ciudad o la ciudad sumergida como hitos de memoria. Así es. Es una referencia importante para, yo diría, para toda una generación de jóvenes escritores. Es más, me imagino que ahora que estás además dictando un curso sobre novela o haciendo un taller sobre novela, estás en contacto con estas personas que a mi juicio han hecho de ti un referente en materia de literatura, ¿no? En la distancia, esto de venir, en la distancia además de estos años en Barcelona, estos años fuera del país, ¿cómo ves a esta nueva, diría casi nueva generación de escritores? ¿Cómo la percibes? ¿Qué sensaciones te produce sus textos? Bueno, yo creo que hay varios fenómenos muy interesantes. Y yo hablaría de dos generaciones, o sea, es decir, gente joven, nuevos autores, pero también autores que ya tienen una trayectoria bastante amplia que no se han estancado, sino que se han producido una renovación y una actualización muy interesante, ¿no? Yo creo que es un momento, pecando un poco de optimista, a veces me dicen que soy muy optimista, pero yo creo que hay que serlo, ¿no? Para lograr ese entusiasmo, para que las cosas salgan y se den a conocer, ¿no? Yo creo que estamos pasando, y específicamente en el caso de la narrativa y de la novela, la poesía siempre va haciendo su camino sola y al margen, pero muy consistente, pero en el caso de la narrativa creo que estamos pasando un momento muy bueno, hay un auge muy interesante de nuevos autores. ¿Cuáles, Leonardo? Hay muchos. Lo que pasa es que siempre uno cuando lo comenta y dice unos nombres después se olvida de algunos, ¿no? Pero hay muchísimos autores. Pero sí creo que valdría la pena decir sí, algunos. Por supuesto, y yo soy de los primeros que me interesa en que se den a conocer, ¿no? Hay autores jóvenes, por ejemplo, como Jorge Izquierdo, como Esteban Mayorga, como Daniel Alcíbar, como Sandra Araya, Gabriela Ponce, y la lista seguiría. Es decir, autores jóvenes que están publicando sus primeros, segundos o terceros libros y que realmente están mostrando un escenario en la narrativa muy interesante que vale la pena conocer. Y después están autores de trayectoria de más larga data. Bueno, tenemos el caso del mismo Carlos, el caso de Diego Cornejo, el caso de Adolfo Macías, el mismo Javier Vázquez. Es decir, autores que están produciendo una continuidad y una renovación en las novelas. Entonces yo encuentro que están conviviendo y esa es la parte interesante porque no es solamente hablar de una generación o un grupo de autores, una línea de autores, sino que estamos hablando de varios registros que están conviviendo muy diferentes entre ellos, que eso te muestra una variedad y una riqueza que yo creo que poco a poco se irá dando a conocer fuera. Todavía falta mucho, el libro ecuatoriano lamentablemente se queda encerrado en nuestras fronteras, pero cada vez se está difundiendo más y yo creo que va a venir un momento muy bueno para la literatura ecuatoriana que ya necesitábamos, o sea, que se conozca fuera, me explico, que se difunda, porque para que se pueda hacer una difusión de una literatura tiene que haber justamente una muestra amplia de registros, no puede ser solamente uno o dos autores que sean los que se conocen fuera, sino que en la medida que haya un grupo y un contexto permite entender mejor, porque un autor ilumina a otro.
No, qué interesante, además me parece estupendo un gesto de optimismo, una opinión optimista, un panorama más bien de pesimismo, de cierta pesadumbre. Ya es casi un complejo, ¿no? Sí. Hay una especie de complejo de que sí, a nosotros no nos leen afuera, la literatura ecuatoriana no se lee ni aquí, pero también hay que ir superando ese complejo. Sí, no, me parece interesante la reflexión de Leonardo sobre estos múltiples registros de varias generaciones o de 2 generaciones de autores que están aportando y siguen en su tarea, ¿no? Leonardo, tú hace 20 años, en julio del 2006, de 1996. Del 96, gracias. Planteaste, los esquemas, los esbozos de una tesis, de un análisis crítico de la literatura ecuatoriana, que después se conoció en el libro de ensayos El síndrome de Falcón. Para nuestra audiencia, quisiera que nos comentes brevemente qué es esto del síndrome de Falcón, porque tiene que ver con lo que tú acabas de señalar sobre la literatura ecuatoriana. Sí, bueno, esto tiene una pequeña genealogía, ¿no? Ahora que tú mencionas el año 96, que me has hecho acuerdo. A ver, todo empezó un poco por mi experiencia de cuando viví en Perú. Yo me fui a vivir el año 93 a Perú, viví entre el 93 y el 98, y obviamente el hecho de la distancia, y aparte el profundo interés que siempre tuve por la literatura ecuatoriana, me hizo repensar muchas cosas. Una cosa es estar dentro del sitio, otra cosa es mirarlo un poco desde fuera, ¿no? Entonces, el año 96 me invitaron, di una conferencia en un centro cultural de la Embajada de Venezuela, la Casa Miranda, en Londres, y un poco me habían pedido una conferencia sobre literatura latinoamericana, a mi punto de vista, ¿no? Entonces yo era muy joven en esa época, pero lo que hice era un poco una serie de reflexiones sobre el sentido de la impureza o la mezcolanza o lo que estaba pasando con lo que podría ser la literatura latinoamericana, obviamente de la visión desde esa época, ¿no? Y entonces ahí yo empecé a hacer una serie de reflexiones que después se concretó en una conferencia que di el 98, porque en Lima yo recuerdo que volví a ver la película de Camilo Luzuriaga, Entre mares y una mujer desnuda, basada en la novela de Adum, ¿no? Así es. Entonces me llamó mucho la atención la figura de Falcón, este hombre humilde que cargaba gallegos Lara en hombros, y que en algún momento le preguntan a Falcón, le dicen, bueno, pero ¿y usted por qué carga a este hombre? ¿No? Y dice, es verdad que le pagan todo esto aquí, pero ¿por qué lo carga? Y dice, porque me siento importante. Y eso a mí me hizo un clic en Lima, porque me di cuenta de una cosa que a mí siempre me había inquietado, ¿por qué esa obsesión de los novelistas ecuatorianos en la representación nacional? Es decir, ¿por qué esa, a veces de colocarlo en un primer plano y a veces un poco traicionando o autocensurando temas más íntimos, más individuales, que a lo mejor no tenían una repercusión o supuesta expectativa de que eso sea lo que se debía leer? Siempre esa supuesta idea de que hay unos mandarines literarios que están esperando que uno escriba el gran libro sobre Quito, la gran novela sobre Guayaquil, la gran novela sobre Ecuador, cuando el novelista en realidad es un individuo que lo que hace es tratar de explorar de la manera más honesta posible un tema que le obsesiona o le preocupa, ¿no? Entonces, Falcón es importante, es un personaje histórico, ¿ya? Y era la persona es un personaje que sí existió, que le cargaba a Joaquín Gallegos Lara. Claro, entonces ese es el tema. Y en torno a esta relación entre un personaje histórico que carga a un escritor de carne y hueso, inválido, guayaquileño, ¿ya? Se forma tú desarrollas una reflexión sobre el carácter de una época importante de la literatura ecuatoriana. Sí. Ese es el síndrome de Falcón, ¿no? Sí. Esa era un poco la idea, porque un poco lo que yo veía era qué había pasado con la literatura ecuatoriana después de los grandes autores del 30, es decir, qué pasa en los años 50, 60, qué ocurre con toda esta idea de Benjamín Carrión, de la cultura del país chico, pero la gran cultura. Entonces a mí me preocupaba un poco eso, porque más bien daba la sensación que esa idea de preocuparse por la idea de la representación mermaba un poco la libertad del novelista, Obviamente que esto, los autores contemporáneos ya se han liberado de esto, ¿no? Pero es una cosa que recurrentemente vuelve, siempre se está esperando. Ya después lo entendí también, ya cuando viví en Barcelona, pasa en otros países también. El síndrome de Falcón, siendo una imagen muy nacional, en realidad puede explicar muchas cosas en otros países.
O sea, países donde hay situaciones de nacionalismo, como ahora pasa en Cataluña o pasa en el País Vasco o en otros sitios, donde parecería que los escritores, el libro tiene un epígrafe de Philip Roth, de un libro que se llama La orgía de Praga, donde curiosamente me encuentro años después que en el caso de los escritores checos también pasaba lo mismo. La idea esta de que el escritor tenía que cargar el peso de la representación del país, eso como dignos escritores honorables. Este ha sido realmente un diálogo muy rico, yo les agradezco a los dos y yo sí me quiero quedar con el mensaje de Leonardo Valencia. Un ciudadano tiene la posibilidad de decir sí o decir no ante los abusos, ante la corrupción, ante la desvergüenza del poder político cuando es abusivo, cuando es megalómano, y todos tenemos esa libertad. Habrá quienes digan que sí y quienes se conviertan en cómplices y encubridores de ese poder, y habrá quienes digan que no, como por lo general son, en mi opinión, los dos escritores que están aquí presentes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Miguel. Gracias. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días, y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. Sales disuelvo solamente porque tengo la potestad. Eso es todo. Entonces se mantiene y se ratifica una y otra vez. Yo tengo la capacidad de disolverlos. Y le preguntamos, ¿de qué se nos acusa? Pues busque y acúsese usted mismo y haga descargo, porque yo tengo la capacidad de disolverlos. Esta insistencia a invocar la competencia para disolver organizaciones es gravísima desde el punto de vista jurídico e, insisto, le está dando más que argumentos a la defensa y sobre todo a los órganos de supervisión, a los órganos de vigilancia del cumplimiento de los tratados, para que nuevamente el Estado ecuatoriano sea observado por este procedimiento irregular. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa
importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.